charane loinu sharana tomara kinkar ami. Hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath. Ke mone shodhibe more na jani bhakati karme jada mati padechi sangsara ghore shakali tomara maya nahi mama bala gyana sunirmala svadhinana he kaya. Hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath. Niyata charane stana pamora kadiya kadiya karahe karuna dana tumi to shakali para dujane tarite tomara shakati ke ache papira ara. Hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath, hey Gopinath. Bueno, Hare Krishna, buenas tardes a todas. Bienvenidas, queridas Vaishnavis. Gracias por acompañarnos en el encuentro de Sadhu y Sangha de hoy. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Nuestra invitada especial de hoy es Uttama Devi Dasi, es discípula de Srila Prabhupada, quien ha venido a presentarnos el tema Misericordia o mal uso de las Escrituras. Uttama Devi Dasi recibió iniciación de Srila Prabhupada en 1973, junto a su marido, Partha Dasa. Ambos tienen 3 hijos y 6 nietos. A lo largo de los años, realizó diversos servicios en las áreas de administración, educación, pujari y confección de ropa para Deidades. Ha recibido formación en el ámbito de relaciones de pareja en Prepare and Enrich Canada, Dasi Ziyad Family Institute, Compassion Power y Gottman Level 1 Clinical Couples Training. Le encanta trabajar con jóvenes, enseñándoles el Bhagavad-gita y habilidades de relación. Su pasión actual es viajar con su esposo y facilitar seminarios sobre grihastha-ashram. Actualmente residen en una cabaña en Saranagati Village, en British Columbia, en Canadá, donde imparten educación prematrimonial a los devotos a través de conferencias por internet y se alimentan también de verduras cultivadas en su propio huerto. Queridas Vaishnavis, las invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom y también a quienes nos ven por Facebook. Al final de la conferencia recolectaremos sus preguntas e intentaremos responder la mayor cantidad que nos permita el tiempo. Recuerden mantener sus micrófonos silenciados. Muchas gracias. Querida Uttama Dasi, bienvenida. Welcome. So Hare Krishna, so nice to be with you again. Es un gusto estar con ustedes otra vez. I was invited to share my thoughts on
divinization. Me invitaron para compartir mis pensamientos acerca de la divinización. So before I do that, I would really like to offer my humble obeisances to all the assembled Vaishnavis. Pero antes quiero empezar ofreciendo mis humildes reverencias a todas las Vaishnavis reunidas. Mhm. And to my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y a mi maestro espiritual, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And to all of our wonderful previous acharyas. Y a nuestros maravillosos acharyas anteriores. Mhm. You know, at first I thought that this word divinization was some Spanish word that someone was trying to make into English. Al principio pensé que esta palabra divinización era como una palabra en español medio transformada al inglés. Some kind of language reassignment surgery. Algo así como una readaptación, una cirugía del lenguaje. But actually, it's a word in the dictionary, and Christians have used it for centuries. Pero de hecho sí está en el diccionario, incluso los cristianos lo han usado por siglos. It's actually a transformation process to make something have divine attributes. De hecho es un proceso de transformación, hacer que algo tenga atributos divinos. So the act of processing or making something divine. O sea, el acto o el proceso de que algo se vuelva divino. And that's actually our philosophy. It's called Shakti Parinam Vada. Y de hecho esa es nuestra filosofía. It's energy transformation theory. Shakti energy, Parinama transformation Vada theory. De hecho, estas tres palabras son energía, transformación y... sorry, can you repeat the three words? Shakti energy, Yeah, energía, Parinam transformation, transformación, yeah, and Vada theory. teoría. Yeah, so energy transformation theory. Entonces, energía, transformación, teoría. So that's what we want to do. We want to spiritualize everything that we do. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos espiritualizar todo lo que hacemos. Just like we want to transform our ordinary food into prasad. Así como cuando queremos transformar nuestra comida ordinaria en prasada. To spiritualize it. Espiritualizarla. So we want everything we do to be for Krishna and to be so absorbed in thinking of him and serving him that we become completely pure. Entonces queremos hacer todo para Krishna, estar tan absortos en lo que pensamos y ofrecerlo a él. Pure so that we no longer have any material tinges. Y no queremos que nada tenga tintes materiales. And then we're actually considered spiritualized even in this present body. Y luego nosotros nos consideramos incluso espiritualizados en este mismo cuerpo. It's called Jivan Muktir Sa Uchite. So that even though we have a material body, even though the body might have some material necessities, because the body's fully situated in service to the Lord, we're understood to be liberated. Y esto significa que aunque estemos en un cuerpo material, aunque tengamos necesidades materiales, por el hecho de estar completamente situados en el servicio del Señor, estamos espiritualizados. Because liberation is understood to be when we're situated in our own position. Porque el estar liberados significa que estamos situados en nuestra propia posición. Yeah, as Jiva Sarupa Nityara Krishna Das, the eternal servant of Krishna. That's liberation when we understand we're the eternal servants of Krishna. Y esto es la liberación cuando entendemos que somos sirvientes eternos de Krishna. And that happens when we're 100% engaged in the service of the Lord.
Y eso pasa cuando estamos 100% ocupados en el servicio al Señor. So we have to understand whether or not someone's liberated by their activities in devotional service, not by any other symptoms. Entonces, tenemos que entender cuando alguien está liberado por sus actividades en el servicio devocional, no por otra manera. Mhm. And this purity or spiritualization or divinization, it needs to manifest in authorized ways. Y esta pureza suya o esta divinización se tiene que manifestar de maneras autorizadas. Just like if we take some big metal box and we put it on the street corner and we put a sign on it, post box, our letters probably, and someone puts some mail in, it's probably not going to get to the desired destination. Por ejemplo, si solo ponemos una caja de metal en una esquina en la calle y le escribimos caja de correo, probablemente no van a llegar nuestras cartas. Mhm. So just like that box, it's not going to act like a mailbox, even though it says mailbox. Y así como entonces esta caja no va a funcionar como una caja del correo, solo porque diga correo. Similarly, just because we're engaged in the process of devotional service, it doesn't mean that automatically all of our activities are spiritual, completely spiritual. De la misma manera, solo el hecho de que estemos ocupados en el servicio devocional no significa que nuestras actividades van a ser espirituales. So Rupa Goswami, he's told us the definition or the characteristics of pure devotion. Y Rupa Goswami nos ha dado las características de la devoción pura. He says, Anyasa Bilasita Sunyam Gyana Karmadi Anabritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. That we need to render our loving service to the Supreme Lord favorably and without desire for material gain or profit. Que debemos entregar nuestro servicio amoroso al Señor de manera favorable y sin un deseo, with no desire. For material gain or for profit. Yeah. Okay, y favorablemente y sin un deseo de ganancia material. Yeah, and we don't want any profit just through wanting fruitive activities or through our philosophical speculation. Sí, no queremos ninguna ganancia ni de nuestras actividades materiales ni de nuestra especulación mental. So when our devotional service is done favorably without motivation, then it's to be understood as pure devotional service. Y cuando nuestro servicio se hace de manera favorable, sin motivación, es cuando estamos sirviendo de manera pura. So Bhagavatam also describes that pure devotional service has to be unmotivated and uninterrupted if we really want it to satisfy ourselves. Y el Bhagavatam también dice que el servicio devocional tiene que ser sin motivaciones y sin interrupciones si queremos satisfacernos. So sometimes we see that we have situations where relationships become confusing. Y también ahora hay situaciones en las que las relaciones se pueden volver confusas. Sometimes we see that when a person gets some position or some power, they assume that their actions should be seen by others as spiritual. Por ejemplo, cuando una persona tiene una posición o algún poder, esta persona asume que los demás deben ver sus acciones como espirituales. But just because you have the position, it doesn't change who you are. Pero el hecho de tener cierta posición no cambia quién eres. So just like Prabhupada explains that, if I go to the Canadian consulate in Mexico City, as soon as I get in the door, it's going to feel like Canada, even though I'm not in Canada.
Así como Prabhupada explica, si tú vas a la Embajada de Canadá en México, en cuanto cruces la puerta, te vas a sentir como en Canadá. Mm. So we were in Chile, and my husband's passport got stolen. So we went in the Canadian embassy, and it could do all the things that I needed, get my husband the new passport, help us in this way, help us in that way, because it was authorized. Por ejemplo, una vez que estábamos en Chile, mi esposo perdió su pasaporte, así que fuimos a la Embajada de Canadá y ellos podían hacer todo lo que se podía para ayudarnos, como ayudarnos a recuperar el pasaporte, los documentos, porque era un lugar autorizado. So the people in the consulate, they may have more power when they're in that position in the consulate, but when they go outside, they have to get their own cup of coffee just like anybody else. Entonces, estas personas del consulado o de la embajada sí pueden hacer muchas cosas dentro, tienen mucho poder, pero cuando salen, ellos tienen que servirse su propio café como cualquier persona. So sometimes we might have some power because we have the position, but we shouldn't let that power corrupt us to thinking that we deserve all the respect and that others don't necessarily deserve as much. Entonces, no debemos dejar que al tener poder esto nos corrompa en pensar que nosotros merecemos este respeto, pero otras personas no. And, it's really easy when we get in power to justify that because we have that power and that authority, our actions should be seen as spiritual because we have some spiritual authority. Entonces, es muy fácil ver cuando tenemos cierto poder que justifiquemos que nuestras acciones sean vistas como espirituales solo porque tenemos una posición así. So most of you are probably not old enough to remember when Srila Prabhupada left and how the first gurus had a really hard time adjusting to the limits of their power. Tal vez muchas aquí no tengan la edad para recordar, pero cuando Prabhupada partió, hubo un problema en que una situación en que los gurús les costó trabajo entender los límites que tenía su posición. They somehow thought that now I'm a guru, I'm just like I have all the same powers as Srila Prabhupada had. Ellos pensaban, ahora soy un gurú, yo debo tener los mismos poderes que tenía Prabhupada. But when actually they didn't have the same degree of spirituality or qualification. Pero en realidad ellos no tenían el mismo nivel de espiritualidad o de cualificación. Mm-hmm. So, everything would have been fine if they could just understand who they were and how much power and authority they could exert. Y todo habría estado bien si ellos hubieran entendido quiénes eran ellos mismos y cuánto poder y autoridad podían ejecutar. At whatever stage of spiritual advancement we are at, we need to remember that we can just be who we are. Saben, sin importar en qué etapa de la devoción estemos, debemos recordar que siempre podemos ser nosotras mismas. But if we let power or pride come in the way because we have some position, then there's going to be trouble. Pero si dejamos que el poder o el orgullo estorbe, if we let it be in our way, if we let power or position go to our head, it's going to be trouble. Si permitimos que el poder o el orgullo se meta en nuestro camino, va a ser un problema. So, for example, if we treat somebody harshly, and then we just preach that, you should see that as mercy, Prabhu. Por ejemplo, si tratamos duramente a alguien y luego predicamos, usted debería ver esto como misericordia, Prabhu. Mm-hmm.
Or maybe I don't want to look for someone to do your service. So I tell you, Prabhu, just surrender, do your duty, even though you're sick, you'll get spiritual advancement. O, por ejemplo, yo no quiero buscar a alguien que cubra tu servicio y te digo, no, solo entrégate, Prabhu, haz tu servicio aunque estés enfermo. Or if I yell at you or humiliate you in public, and then, I preach, you should take it as mercy, Prabhu, it's a blessing. O si te grito y te humillo públicamente, pero yo te digo, esto es misericordia. Mm-hmm. But, it's really a misapplication of our philosophy. Esto realmente es una mala aplicación de nuestra filosofía. Because the problem is that whenever there's a power differential in relationships, there's some potential for abuse. Porque siempre que hay una diferencia de poderes en una relación, hay potencial para el abuso. Mm-hmm. Just like in my father's generation, probably more my grandfather's, hitting children was seen to be as positive discipline. You spare the rod and you spoil the child. Por ejemplo, en la generación de mi padre o incluso de mi abuelo, estaba bien visto que golpeáramos a los niños, ¿no? Sacabas el palo y los castigabas. It's, this is for your own good. Y decían, esto es por tu propio bien. But really, it's just a way to justify out of control emotions. Pero esto solo es una manera de justificar emociones que están fuera de control. And it can become an exploitative mentality. Y esto se puede convertir en una mentalidad de explotación. Right. So it's not to say that, every parent who's hit their child was in this category. Eso no estoy diciendo que todo padre que golpeara a su hijo estaba en esta categoría. But it does give permission for parents who were in the out of control category to rationalize their behaviors. Pero sí le da justificación a los padres que están en la categoría de fuera de control de racionalizar sus conductas así. Mm-hmm. So there's not a lot of difference when we have young, inexperienced devotees being elevated into leadership positions. Entonces, no hay mucha diferencia como cuando a un devoto joven se les eleva a tener algún tipo de posición de autoridad. Mm. Some leaders, they're, young and dumb. Algunos líderes son jóvenes y bobos. If they have good mentorship and good training, then they could become good leaders and role models themselves. Por supuesto, si tuvieran una buena guía y un buen entrenamiento, serían buenos líderes. So, education is really key. Entonces, la educación es clave. And so is oversight of people in positions of power. They should always have somebody over them who's checking that they have good ethics in their leadership. Entonces es importante que las personas que tengan cierto poder tengan a alguien supervisando que lo que hacen es ético. Mm-hmm. Controlling behavior can come from just about anybody in our life. Las conductas controladoras, ¿saben? Puede venir de cualquier persona de nuestra vida. It can come from our boss, it can come from a family member, it can come from a friend, maybe even our partner. Puede venir de nuestro jefe, de algún miembro de la familia, de amigos, incluso de nuestra pareja. Because controlling people are everywhere in the material world. That's kind of why we're all here. We want to control something. Porque la gente controladora está en todas partes en el mundo material. Esa es la razón por la que estamos aquí, porque queremos controlar todo.
Mhm. And, you know, nowadays there's a lot of talk about, you know, controlling husbands and controlling relationships. Y ahorita se habla mucho acerca de esposos controladores, relaciones controladoras. And, you know, although controlling behavior in our in our romantic relationships, it really feels extra traumatic. It can really happen in all areas of our lives. Y a pesar de que las conductas controladoras en una relación romántica puedan sentirse extremadamente, especialmente traumáticas, esto en realidad pasa en todas las relaciones. Mhm. And it's not only men that are controlling. You know, us women, we can be pretty controlling too. Y no solo son los hombres los controladores, las mujeres también podemos ser muy controladoras. Just to veer off a little bit, someone explained to me recently that the reason that the scriptures say women should be submissive Porque, bueno, para no desviarnos, en las escrituras dice que para que las mujeres sean sumisas, is we have a very strong tendency to try to be controlling. la razón por la que las mujeres deben ser sumisas es porque tenemos esta tendencia a ser controladoras. So, you know, this applies to all of us. Pero bueno, esto aplica a todas. Mhm. So one thing is that we do need to be educated and to recognize signs of controlling behavior. Y nosotros debemos aprender a reconocer, a tener educación y saber reconocer señales de conducta controladora. And to also understand how to respond appropriately. Y también entender cómo responder de la manera apropiada. Mhm. So, controlling behavior, one symptom is that the person is usually very short-tempered and have frequent temper outbursts. Un síntoma, por ejemplo, es que la persona tiende a tener mal temperamento y tiende a estallar frecuentemente. Mhm. You know, when you don't do exactly what they want, they fly off the handle. Cuando no haces exactamente lo que quieren, explotan. Mhm. Now, there's usually reasons for that. They don't have proper emotional control. Hay razones para esto, por ejemplo, que no tienen un adecuado control de las emociones. And a lot of times they don't have that proper emotional control because they have not learned it in childhood. Y no tienen este control de las emociones porque no lo aprendieron en la infancia. And usually the reason they didn't learn it in childhood is because they didn't have caregivers who were able to show them emotional control. They grew up with out of control parents or with neglectful parents or with abuse. Y generalmente esto es porque crecieron sin personas que los cuidaran, que les demostraran cómo tener ese control. Y a veces crecieron con padres negligentes o en situaciones de abuso. Mm-hmm. So, like, there's a saying that hurt people go on to hurt people. Por ejemplo, hay este dicho que la gente lastimada prosigue a lastimar a otra gente. But that doesn't mean they don't have a responsibility to control their behavior. Pero esto no los exime de tener una responsabilidad de controlar su conducta. Mm-hmm. So controlling people, they also tend to be demeaning and overly critical of others. La gente controladora también tiende a menospreciar y a criticar en exceso a otros. Mm-hmm. And they often criticize others in order to feel superior and in control. Y generalmente critican a otros para sentirse superiores y sentir que están en control. One reason that people get controlling and abusive is because
They have low self-esteem, and when they get angry, it gives them a rush of adrenaline. I'll let you say that, and then I'll carry on. A veces estas personas, otra razón es porque tienen una baja autoestima y al enojarse tienen como este impulso de adrenalina. And that adrenaline makes them feel powerful. They don't feel that bad feeling when they have low self-esteem. Y esta adrenalina los hace sentirse poderosos porque no quieren tener este sentimiento cabizbajo de la baja autoestima. Mm-hmm. And also, people who have been abused, in order to prevent themselves from being abused again ever in the future, they tend to be controlling. They want to control the situation. Y también las personas que han sufrido abusos tienden a prevenir volver a ser abusadas. Por eso ellos quieren controlar la situación. Mm-hmm. So, I'm kind of giving reasons why. It doesn't justify it. It just helps you see it in a little broader perspective. Ahorita estoy dando las razones, el por qué, pero no estoy justificándola. Es que quiero dar un contexto más amplio. Yeah. And usually they cannot accept no for an answer. They'll just insist and wear you down until you feel guilty for refusing something. También ellos tienden a no aceptar un no por respuesta. Ellos insisten hasta que tú te sientes culpable por no acceder. And another symptom is they tend to ignore your preferences. They just, it doesn't matter what you feel. Otro síntoma es que tienden a ignorar tus preferencias. No les importa lo que sientas. Like they expect you to change or give up your plans for their benefit. Esperan que tú renuncies a tus planes para el beneficio de ellos. So some even more subtle signs of when it's, not spiritual, it's a sign of control. Sorry, kind of cut off. I was just going to give you some more. I was just going to go on to explain more subtle signs to show that it may not be completely spiritual activities. It may have tinges of control. Entonces trato de dar estas explicaciones para mostrar que hay estos signos sutiles que tal vez no sean espirituales. Mm-hmm. So these people, they might be like seeking more attention than is normal, or even giving more attention than is normal. Estas personas también pueden estar buscando más atención de lo normal o dando más atención de la normal. They might be threatening you with ultimatums. If you don't do this, then that's going to happen. También podrían estar amenazándote con ultimátums. Si no haces esto, va a pasar esto. They might put you down if things don't go the way they want. También pueden sobajarte cuando las cosas no funcionan como ellos quieren. And you might find that whatever they do tends to make you feel unworthy and worthless. Y también hacen que tú sientas que sin importar lo que hagas, no eres digna o no tienes valor. No vales. Mm-hmm. So none of these things actually have anything to do with you. Pero de hecho, ninguna de estas cosas tiene que ver contigo. It's inappropriate control from their side. It's not because you did something. No se trata de que tú hayas hecho algo, sino se trata de que ellos no tienen un control apropiado. Está de su lado el problema. So if we want to preserve a relationship with somebody who controls us, we need to consider whether we might be able to work with, some of the difficulties that they're having, let's just say that we have to think if there's some way in which we can influence them, or help them, or make some change. Entonces, si tenemos que preservar esta relación con esta persona, tenemos que considerar si es posible trabajar
con sus dificultades o de alguna manera tener una influencia en él y ayudarlo. Mhm. So we see that right now in our movement, there's a second big push for awareness of spousal abuse. Por ejemplo, ahora vemos que en nuestro movimiento hay mucha atención, se está haciendo mucha conciencia sobre el abuso de parte de la pareja. Mhm. Sudharma Mataji, she did a lot in the early 90s to promote an awareness and proper attitudes towards spousal abuse in North America. Can you repeat her name? Sudharma. Ok. Sudharma, ella hizo muchos esfuerzos en los 90s para hablar de este tema del abuso conyugal. Mm. You know, but since then we've had a huge increase in our congregations and awareness needs to be, ongoing. Pero también hemos tenido un gran incremento de nuestra congregación y esta conciencia tiene que continuar. Mhm. And it also needs to reach, other countries. So we see that the women's ministry is trying to do a global push to educate people on symptoms of abuse. También tenemos que llevarlo a otros países, porque esto originalmente fue en Estados Unidos. Tenemos que llevarlos a otros países y ahorita vemos cómo el Ministerio Vaishnavi está tratando de llevar esto a otros lados. Because it's a real problem and it becomes a double problem when it's undermined by a misapplication of our philosophy. Porque esto es un problema real y se vuelve un doble problema cuando se está subestimando por un mal uso de nuestra filosofía. Yeah, it's bad enough that it's abuse, but if you're trying to call the abuse mercy, Prabhu, you should just, that's double abuse, doubly tragic. Ya es una cosa que esto definitivamente es un abuso y si le añades el que estén diciendo esto es misericordia, Prabhu, entonces es doblemente grave. Because then our source of shelter disappears. Porque entonces nuestra fuente de refugio desaparece. Mhm. Then we turn God into some like harsh dictator, instead of the loving shelter that we all joined to meet, Krishna, that loving shelter. Porque entonces convertimos a Dios en un dictador, en lugar de ser este refugio amoroso al que estamos acudiendo originalmente. Mhm. So I see that some of us, we maybe come from an upbringing of other religions, which also propagate this misconception. Por ejemplo, algunos podemos también venir de un antepasado de otras religiones que también promueven la misma conducta. That you have to surrender or you'll get eternal damnation, right? Por ejemplo, te dicen tienes que entregarte o te vas a condenar por siempre. Mm-hmm. Like personally, before I joined Krishna consciousness, I couldn't understand that. I said, gee, my mom doesn't, my mom's more forgiving than God, that kind of God that was presented to me. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no entendía eso y yo pensaba, bueno, mi mamá perdona mucho más que este Dios que me están presentando. So I actually chose to be an atheist. I'm surprised I became a devotee because some of the application that I heard of some religions was just very, very strange to me. Y en un momento yo me declaré atea, y es una sorpresa, ¿no? Para hacer Hare Krishna ahora, pero en ese momento era algo que era muy extraño para mí, ese entendimiento era muy extraño para mí. And I'm sure that presentation was a misapplication of their religion also. Y estoy segura que, como me lo presentaron, también fue una mala aplicación de su religión. So, abuse, power, and control actually has no place in real religion. Y de hecho, el abuso, el poder y el control no tienen lugar en la religión. And it's precisely this misuse of power that gives religion a bad name. Porque es precisamente este abuso de poder lo que le da
una mala reputación a la religión. Srila Prabhupada so often explained how devotional service, it must be voluntary. Srila Prabhupada explicó frecuentemente que el servicio devocional debe ser voluntario. Prabhupada said, everybody is offering a volunteer service. Prabhupada dijo, todos están ofreciendo servicio voluntario. He said, it's not that anyone's getting paid. This bureaucracy will not work. No, porque si todos estuvieran siendo pagados, esta burocracia no funcionaría. He said, things must be done very nicely by cooperation. That is wanted. Él dijo, las cosas deben hacerse de forma amable, con cooperación. Prabhupada said, that's why we address everyone as Prabhu, you are my master. Por eso nos referimos a todos como Prabhu. Tú eres mi amo o mi jefe. We never say to someone, you are my servant. Nunca le decimos a nadie, tú eres mi sirviente. But Prabhupada said at the same time, no one should think that they are a master. Y Prabhupada a la vez dijo, nadie debe pensar que ellos mismos son el amo. And I just went on Vanipedia and I punched in the word voluntary service. Y estaba buscando en Wikipedia qué significa el servicio voluntario. Yeah, Vanipedia. You know the Prabhupada one? Oh. No, I don't get it. On Vanipedia. You can go Vanipedia and there'll be all Prabhupada's words. Yeah, sorry. Sí, no, fui a Vanipedia, el de las citas de Prabhupada, y busqué servicio voluntario. And there was like 80, 90, 100 letters where Prabhupada's explaining to the devotees how we have to understand that everybody is doing voluntary service and we have to treat them nicely. There must have been 100 letters about that. Y encontré fácil unas 100 cartas en las que Prabhupada les explicaba a los devotos que la gente estaba haciendo servicio voluntario y debían tratarlos bien. And Prabhupada even says that, you know, even tapasya are austerities. They have to be voluntary austerity to be potent. Y también menciona incluso que la tapasya, las austeridades, deben ser voluntarias para que tengan potencia. Yeah, it's not that every person who's in a difficult situation makes spiritual advancement. It's when we do tapasya voluntarily for the pleasure of Krishna that we make spiritual advancement. Sí, explica que las personas que tienen este avance espiritual, que eligen hacer tapasya voluntariamente, es debido a esto que tenemos ese avance. So, you know, we may have imbibed our ways of interacting from our childhood. Entonces, por ejemplo, hemos asumido o adoptado las maneras en que interactuamos desde la infancia. And so, you know, we may think that to exert power is good. Entonces, podríamos pensar que ejercer poder es algo bueno. But, you know, power over, we can think it's good for the people under us, but really it isn't. Entonces, podríamos pensar que que ejercer poder es bueno para la gente que está debajo de nosotros, pero en realidad no lo es. Because that's not our Vaishnava Siddhanta, that we should have power over other people. Porque ese no es nuestro Vaishnava Siddhanta, que debemos tener poder sobre la gente. We need, you know, our Vaishnava theology is that together we have power with each other. De hecho, nuestra teología Vaishnava dice que juntos podemos tener poder como compartido. So, right. So if we have some power, we should use it to empower others so that we're all empowered.
Así que si tenemos un poco de poder, debemos usarlo para empoderar a otros, entonces todos seamos empoderados. So like if we serve with great love and we feel the full reciprocation of Krishna or our husband or the temple president or whatever, we'll feel empowered to do wonderful service. Así que si ofrecemos nuestro servicio y sentimos reciprocidad, ya sea con Krishna o con nuestro esposo o con el templo, o con el presidente del templo, nos sentiremos empoderados. There's a statement where Krishna says, you know, if I think that my devotee or that I cause Krishna says, if I think my hand caused some pain to my devotee, I would cut off my hand. En algún punto Krishna dice, si yo pienso que mi mano causó algún dolor a un devoto, yo me corto la mano. So when we serve with love, we see Krishna serves with even more love. Así que cuando servimos con amor, podemos ver que Krishna nos sirve aún con más amor. I was just listening to this wonderful pastime of the, Brahma stealing the boys and the cows. Estaba escuchando hace poco este pasatiempo de Brahma que se roba a los niños y las vacas. So after Brahma stole all the cows and the calves, Krishna thought, everyone in Vrindavan is going to be devastated. I better expand myself because I can't go home without all those cows and calves. So he expanded himself into each and every boy and calf. Entonces Krishna pensó, todo el mundo va a estar devastado si yo regreso sin todas estas vacas. Entonces él les expandió, ¿no? y manifestó todas estas vacas. Could you repeat the last part? So Krishna was so expert. Yeah, he manifested. Well, he didn't want the mothers. The boys. Yeah. Okay, sí, entonces Yeah, Krishna manifestó todas las vacas y a los niños para que la gente no estuviera devastada. And he did it so expertly that nobody could tell. Like the boy had the same smile, it acted in the same way, had the same little rip in the cloth in the same place. Y lo hizo de forma tan experta que la gente no se dio cuenta, porque, por ejemplo, el niño tenía la misma sonrisa, la misma arruga o el descosido de la ropa. So when Krishna went home, he went into as the cowherd boy, he went into the home as normal. But the mother, when she saw her boy this time, she just gave her little baby to somebody else and she ran to this boy. Y cuando él regresó a casa, la madre al verlo, simplemente le entregó su bebé a otra persona y corrió hacia él. And she was just so overwhelmed all of a sudden with love for her son. She couldn't, she just put him on her lap. Y se sintió tan abrumada por el amor a su hijo que fue corriendo a él y lo puso en sus piernas. And she actually started breastfeeding this boy, even though he'd been weaned, like years ago when she had a new baby. Y empezó a amamantar a este niño, incluso aunque ya había pasado mucho tiempo y tenía otro bebé. And it's described that when she was feeding her son, but Krishna, she felt inexplicable bliss that she'd never experienced in her life before. Y se relata que cuando esta madre estaba amamantando a su bebé, realmente que era Krishna, sintió esta dicha enorme al hacerlo. And Krishna, seeing her bliss, he started to reciprocate more. Y Krishna, al verla extasiada, al ver su dicha, empezó a reciprocar aún más con ella. In this way, he almost blew his cover because he was reciprocating more than the son could ever possibly reciprocate. Y este niño casi se delata porque estaba reciprocando mucho más de lo que el niño real podría haberlo hecho. And it's described that as the mothers would expand their feelings of service, he would expand his.
And he started to feel like these mothers were offering, like, he felt twice as much love for these mothers as he even felt for Mother Yashoda. Y también se explica que mientras todas estas madres estaban expandiendo sus sentimientos de servicio, él también estaba expandiendo ese amor y se dice incluso que él sintió mucho más amor por ellas que por Madre Yashoda. Because loving service is always reciprocal. Porque el servicio amoroso siempre es recíproco. You know, Krishna says, "Yeyatamam prapajante," as we surrender, he rewards us. Entonces Krishna dice que si tú te entregas, él te recompensa. So when we're in situations where the dynamics are not reciprocal, something's going a little off. Entonces, si estamos en una situación donde la dinámica no es recíproca, algo está raro. Because we know for ourselves, when we feel gratitude that someone offers something to us, we want to, reciprocate back. Porque normalmente cuando es normal sentir gratitud cuando alguien te da algo y tú naturalmente quieres devolverle algo. So the types of dynamics that we have in relationships, they're learned behaviors. Entonces, las dinámicas que tenemos en nuestras relaciones son conductas aprendidas. Right. And you can try and, label it however you want it, and you can try and disguise it as mercy, but it is what it is. Entonces, uno puede intentar etiquetarlas como quiera o disfrazarlas de misericordia, pero es lo que es. Because unfortunately, abuse is a gift that keeps on giving. If we've been abused, if we haven't corrected our mentality, we're going to tend to pass it on to the people under us. Porque lamentablemente el abuso es algo que uno sigue entregando, reproduciendo. Entonces tendemos a seguirlo pasando a otros. As I was saying, hurt people usually go on to hurt people. Como dije antes, la gente lastimada tiende a lastimar a la gente. But they still have the responsibility to change their behaviors. Pero aún así, ellos tienen la responsabilidad de cambiar sus conductas. And spiritual conduct, it implies ethical behavior. Y la conducta espiritual implica una conducta ética. Yeah. In spirituality, there's ethics that we have to behave spiritually. Sí, en la vida espiritual hay ética, está la ética de que tenemos que comportarnos de forma espiritual. So when abuse is disguised as spirituality, we can fall into the illusion that maybe this is what I need. Entonces, cuando el abuso se disfraza de espiritualidad, podemos caer en el engaño de que esto es lo que necesito. And maybe that's a teeny bit true. It's a tiny bit of what you need because there's some reason that you're there and there's something you're supposed to learn. But it doesn't justify the illusion of abuse. I mean, the illusion of spirituality in the name of abuse. It does not justify that. Y tal vez sí hay un poquitito de verdad de que en el hecho de que si uno está en esa situación, se supone que debe aprender algo, pero eso no justifica que el abuso se tenga que disfrazar o justificar como espiritualidad. So we need to understand, what's in the heart of the person. Entonces tenemos que entender qué hay en el corazón de la persona. Like what their intention is. Entender cuál es su intención. Because in spiritual culture, real culture is when we try to bring a person up. We don't try to keep them down. Porque nuestra verdadera cultura es querer elevar a las personas, no mantenerlos oprimidos. And we see, I think it's Bhaktivinoda Thakur, he says that's the servants of Kali. It's their job to keep everybody down.
Porque creo que es Bhaktivinoda Thakur el que dice, ese es el servicio de Kali, mantener a todos sobajados o oprimidos. And you see that government leaders, unfortunately, are mostly servants of Kali. Podemos ver que muchos líderes del gobierno son sirvientes de Kali. Mhm. So, because we're on a spiritual path, we can sometimes project that because it's a high path, we're high. Entonces, por el hecho de estar en un camino espiritual, a veces podemos proyectar que nosotros al estar en un camino elevado, nosotros estamos elevados. But we may not be as high as we think we are. Pero probablemente no estemos tan elevados como pensamos. Right. So we need to actually realistically understand where we are and not project ourselves to be something, more than we are. Entonces tenemos que vernos realistamente y no proyectarnos en una posición en la que no estamos o la que no somos. Mhm. So, if we have any power or position, we actually need to exert it with our heart. Entonces, si tenemos cierto poder o cierta posición, debemos ejecutarla con nuestro corazón. And we need to use our power to be compassionate and to help others. Y debemos usar nuestro poder para ser compasivos y ayudar a otros. Compassion is just the basis of morality. Saben, la compasión es la base de la moralidad. So we need to see that we are all here because of the compassion of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we need to pass on that compassion to others. Y saben, nosotros estamos aquí por la compasión de Chaitanya Mahaprabhu y nosotros debemos pasar o replicar esa compasión hacia otros. I think it was the Dalai Lama. He said that love and compassion, they are necessities, not luxuries. Creo que fue el Dalai Lama el que dijo que el amor y la compasión son necesidades, no lujos. He said that without them, humanity can't survive. Y dijo que sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. So similarly, our sanghas and our relationships and our Krishna consciousness movement, it has to have compassion and love if we're going to survive. Entonces, de la misma forma, nuestros sanghas, nuestras relaciones, nuestro movimiento de la conciencia de Krishna tienen que tener este amor y esta compasión. And we have to try to train our leaders how to empower others with compassion. Y también entonces debemos entrenar a nuestros líderes para que sepan empoderar a otros con compasión. So I was speaking about, how to understand symptoms of maybe abusive behaviors as opposed to spiritual behaviors. Entonces, estábamos hablando de cómo entender los síntomas de una conducta abusiva en contraste con una conducta espiritual. So that we can actually understand what is spiritual behavior and not mistake abuse that is labeled spiritual to be spiritual. Así para poder entender qué es la conducta espiritual y no cometer el error de confundirla o etiquetarla, la conducta abusiva, como espiritual. Mm-hmm. So unless we understand properly, we're not going to be able to know what actions to take. Entonces, a menos de que lo entendamos correctamente, no sabremos cuáles son las acciones apropiadas a tomar.
because sometimes we're all going to be in suffering conditions where power dynamics are misused. Porque todos vamos a estar en condiciones en las que las dinámicas de poder sean abusadas. And so we have to be able to discriminate what we should do in that situation. Entonces debemos ser capaces de discriminar sobre lo que podemos hacer en esa situación. I find that when ladies come to me and explain their situation, and I can show them that it's perhaps an abusive situation, they feel relief because they think they've been doing everything wrong. Por ejemplo, they haven't been able to understand it. Yeah. Por ejemplo, cuando algunas mujeres se me acercan para explicarme su situación y yo les demuestro que ha sido una situación abusiva, ellas muestran cierto alivio porque ese tiempo estuvieron malinterpretando que ellas o pensando que ellas hacían algo mal. Because very often they will come to me, oh, I must be doing something wrong as a wife. My husband does not please with me, this, that, trying to figure out what they're doing wrong. Porque en algunos casos me dicen, es que yo creo que debo estar haciendo algo mal porque mi esposo nunca está complacido. Yo debo ser la que estoy haciendo algo mal. And, probably they are doing some things wrong. But when they describe a situation which is blatant abuse, it's a quite different dynamic. Y sí, puede ser que en algunos casos sí estén haciendo algunas cosas mal, pero cuando se trata de una situación de abuso evidente, es otra dinámica. Then they're able to make decisions on what they should do next. Entonces, ellas deben ser capaces de tomar decisiones en qué hacer después. And it's not everybody that leaves an abusive situation. Sometimes they have to figure out how they're going to be able to stay. Y a veces no siempre pueden dejar una situación abusiva, a veces tienen que resolver cómo mantenerse ahí. And sometimes, because sometimes they can't leave, sometimes it's worse if they leave than if they stay. Porque a veces no pueden irse, a veces es peor si se van que si se quedan. And sometimes they can get enough clarity to figure out, that they should leave. Y a veces, sí, en otras ocasiones pueden tener la suficiente claridad para darse cuenta que deben irse. So it's going to be the same with us in situations where we're at a job. What do we do with this abusive boss? Or at the temple, what do we do with this domineering temple president? Y también nos puede pasar en otras situaciones como en el trabajo. ¿Qué tengo que hacer si tengo un jefe abusivo? O en el templo, ¿qué hago con un presidente abusivo? Mm-hmm. I find just even having the clarity on who's responsible enables you to make decisions on what you need to do. Entonces, tener la claridad de entender quién es responsable te ayuda a ti saber qué tienes que hacer. So we always need to take shelter of Scripture to get Entonces, clarity. Siempre debemos buscar un refugio en las Escrituras para tener claridad. And we need to take shelter of Scripture to get relief from our suffering. Y debemos tomar este refugio de las Escrituras para tener un alivio de nuestro sufrimiento. Srimati Radharani, her two favorite pastimes were of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Los pasatiempos favoritos, Srimati Radharani's favorite pastimes. Mm-hmm. Los dos pasatiempos favoritos de Srimati Radharani eran el de Dhruva y el de Prahlad Maharaj. Because she saw they underwent so much suffering, and she had to go through so much suffering with Jatila and Krishna not being there, that she would take great shelter in those pastimes.
porque ella veía cómo en estos pasatiempos ellos sufrían mucho y ella también lo sufría y ella tomó refugio en ver cómo ellos también estaban sufriendo en esos pasatiempos. And similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu, because he's in the mood of Srimati Radharani, and he was experiencing so much separation from Krishna, he would ask Gadadhar Pandit to recite those two sections of Bhagavatam over and over again about Dhruva and Prahlad. Y igualmente el señor Chaitanya Mahaprabhu, como está en el humor de Radharani, él y estaba en esa separación de Krishna sufriendo, siempre le pedía a Gadadhar que recitara esos dos pasajes del Bhagavatam una y otra vez, de Dhruva y de Prahlad. Because we don't always have the power to change the situation. Porque no siempre tenemos el poder de cambiar la situación. There's nothing I can do about it being 23 below outside. No hay nada que yo pueda hacer al respecto con que haya menos 23 grados afuera. But I can, put on a sweater and I can choose how to react. Pero elijo ponerme un suéter, yo elijo cómo reaccionar. Just like we have that, I don't know if you've all heard of, Viktor Frankl. He was in the concentration camp in Germany. No sé si conocen acerca de Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración en Alemania. There was nothing he could do about being in that concentration camp. No hay nada que él pudiera hacer al respecto sobre estar en el campo de concentración. But he could choose his reaction and the way he thought of everything. Pero él sí podía escoger su reacción y la manera en que pensaba al respecto. Mm-hmm. So just because he changed his thoughts to more compassionate thoughts and of having hope, he was actually able to stay alive until the time when, they were freed. Entonces, por el hecho de que él decidió cambiar a sus pensamientos o dirigirlos hacia la compasión y hacia la esperanza, fue por eso que él pudo mantenerse vivo, hasta que salió de esa situación. Yeah, and it's not that he just did the power of positive thinking. He actually would just feel more compassion towards the people, the guards, and his whatever they're called, the people that imprisoned him. Y no se trató solo de que él estuviera trabajando el pensamiento positivo, sino que él trabajó esa compasión, sentir compasión hacia esas personas que los tenían presos. And so actually he went on to come out of the concentration camps and become a psychologist, and he wrote many wonderful books which all psychologists read. Y de hecho, cuando salió de los campos de concentración, él ejerció como psicólogo y escribió muchos libros que al día de hoy muchos psicólogos también leen. So we need to take the responsibility to understand things in the proper perspective. Entonces, nosotras debemos tomar la responsabilidad de ver las cosas con la perspectiva adecuada. And we need to understand how to make ourselves and everything around us divine. Y debemos entender cómo hacernos a nosotras y a todo nuestro alrededor divino. Truly divine, truly empowered. Cómo hacerlo realmente divino, realmente empoderado. Not just label something negative as spiritual. No simplemente etiquetar algo negativo como espiritual y esperar que se vuelva espiritual. So we need to properly apply divinization. Así que debemos aplicar el proceso de divinización correctamente. So I will open it up to some easy questions. Así que podemos ahora recibir unas preguntas fáciles.
Bueno, muchas gracias. Entonces, queridas Vaishnavis, ha llegado el tiempo de las preguntas. Vamos a presentar solo las preguntas que nos permita el tiempo posible. Les agradecemos desde ya su comprensión. Bien, tenemos hasta ahora algunas preguntas. La primera es, las primeras dos preguntas tienen que ver con el liderazgo. Entonces, la primera es, bueno, voy a tratar de hacer oraciones cortitas, así las puedes traducir. La puedes leer toda y yo traduzco toda, porque estoy viendo la pregunta. Perfecto. ¿Cómo puedo manejar una situación en la que una persona que está liderando da prioridad a personas que consideran mejor posición social y discrimina a los que no lo están por considerarlos de menor beneficio para el templo o para la congregación? Okay. How can I deal with a situation where a leader prioritizes people that he thinks are in a better social position, and he discriminates towards what he believes or what's considered are people of lesser benefit for the temple or congregation? I think we have to try to exemplify by our own behavior that we can treat everyone equally. Creo que podemos ejemplificar con nuestra propia conducta el hecho de que sí podemos tratar a las personas equitativamente. We can't always change another person's perception instantly. No siempre podemos cambiar la percepción de una persona al instante. Many people are raised that prestige is very important. A mucha gente se le educa a pensar que el prestigio es importante. Mm-hmm. But, it's bodily identification, it's discrimination. Pero esto en realidad es identificación con el cuerpo y es discriminación. Mm-hmm. And sometimes we just have to show a different side by our behavior, and maybe we need to reach out to the class of people that he's not reaching out to and show them friendship and welcomeness when they come to the temple. Entonces, a veces lo que podemos hacer es con nuestra conducta acercarnos a esta gente que este líder no está atendiendo y ofrecerles o ser amistosos con ellos, hacerlos sentir bienvenidos. And we can pray for them to get a broader spiritual vision. También podemos orar por ellos porque tengan una visión espiritual más amplia. We're really conditioned as human beings. Porque estamos muy condicionados como seres humanos. And it takes a lot to broaden our conditioning. Y toma mucho esfuerzo el ampliar nuestro condicionamiento. Mm-hmm. That's why it's really recommended that women have kids. Por eso dicen que se recomienda que las mujeres tengan hijos. Because boy, does that broaden your perspective. Porque, wow, eso sí amplía tu perspectiva. They're not just like you thought they were going to be. No van a ser como tú pensabas que iban a ser. All right. I'm sorry I can't change your temple president for you. Lamento no poder cambiar al presidente de templo por ustedes. Okay. Gracias. Thank you. La siguiente pregunta es también sobre liderazgo, que dice, ¿cómo lidiar con una persona que está liderando y no transmite confianza? Por ejemplo, no mantiene confidencialidad en lo que las personas le cuentan. Okay. How to deal with a person who is in leadership and they don't transmit trust. For example, they don't keep confidentiality on what other people tell them.
Well, you can start by saying, what I'm saying to you, I would like you to keep confidential. You have to remind them. Ok, pueden comenzar por decirle, ok, lo que te voy a decir quiero que lo mantengas confidencial. Se lo pueden recordar. And if they're telling you something confidential about someone else, say, oh, I'm sorry, I hope I didn't, influence you to say something, share something that was confidential. I'm sorry if I, got you to do that. O si a ustedes le están revelando algo que era confidencial, pueden decirles, oh, discúlpame si yo de alguna manera influí para que me revelaras esto que es confidencial y no debíamos. This lack of confidentiality is what causes a lot of relationship breakdown in our sanghas. Y esta falta de confidencialidad es muchas veces la causa de que se desbaraten nuestros sanghas. And we all do it to some degree. Y todos lo hacemos en alguna medida. I heard Mahatma Prabhu, he did a little one of his 2-minute things. And he said, everything anyone tells you is 100% confidential unless they give you permission to share it. En uno de estos clips de pequeños de 2 minutos de Mahatma Prabhu, él dijo, todo lo que alguien te diga es 100% confidencial a menos que la persona exprese su consentimiento de decirlo. And I thought, wow, it's really true. Y yo pensé, wow, eso es completamente verdad. So I think, we can all try to improve on this. Entonces yo creo que todos podemos mejorar en esto. And maybe you can share at an opportune moment with somebody who has influence over the temple president that his lack of confidentiality is causing mistrust, and maybe they can help him out with it. Or her. Y tal vez en algún momento tengas la oportunidad de compartirle a alguien que tenga influencia sobre el presidente de templo, que su falta de confidencialidad es lo que está creando este desastre, ¿no? En la comunidad. Thank you. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo desarrollar compasión por los demás de una forma adecuada y comprenderlos sin juzgar negativamente? Okay. How can I develop compassion for others in a proper way and understand them without judging them negatively? I think you answered your own question. Don't judge them negatively is the first step. Creo que tú sola te respondiste. El primer paso es no juzgarlos negativamente. Every negative behavior is because somebody has an unmet need. Toda conducta negativa es porque alguien tiene una necesidad insatisfecha. So if you can respond to them by guessing their unmet need, you will be responding with compassion. Entonces, si tú respondes a ellos tratando de adivinar cuál es esa necesidad insatisfecha, así es como puedes responderles con compasión. So say my husband always comes home late from work, and that's really irritating me. Por ejemplo, puedo decir que mi esposo siempre está llegando tarde del trabajo y eso me irrita.
Mhm. So when he comes in the door, if I just yell at him, "You're always late from work. You don't care anything about us." Entonces, si yo lo recibo gritándole, siempre llegas tarde y no te importamos. But if instead I realize that, he's coming home late because, he has, an unmet need of having like too much of a workload. Like as I'm wording this not positively. Let me see. I have to understand his unmet need. Start with that. Pero si al contrario, yo trato de entender, bueno, él está llegando tarde porque tal vez tiene una necesidad no resuelta debido a su carga de trabajo, yo así estoy respondiendo de otra manera. Like he has a need for more help or better management or whatever at work. Por ejemplo, puedo pensar, él tiene esa necesidad de tener una mejor administración o de tener más ayuda en el trabajo. Mhm. So if I say, "Oh, he must be getting you down, you have to come home from work. You come home late from work so often, you must be really overwhelmed." Entonces yo puedo reaccionar y decirle, más bien decirle, tú debes estar llegando tarde porque debes tener una gran carga de trabajo. Mm. And then, you go on to have a better conversation, about, yeah, it's like really too much. And then, maybe he can, whatever, he has to figure it out. But your relationship is much better when we respond with compassion to the person's unmet needs. Entonces, esto puede dar pie a que a que se abra una conversación y él te diga, sí, estoy muy cansado. Entonces, de esto se trata, ¿no? Eso es responder con compasión, ver la necesidad insatisfecha. Just like, when your 2-year-old is crying, we don't just say, "Stop crying." O, por ejemplo, cuando tu bebé de 2 años está llorando, no le dices, deja de llorar. We try to respond with compassion. "Oh, are you hungry? Can I help you?" You lead them towards having their nap. Maybe they, lost something. You try to figure out what's their unmet need. You just naturally do that as a mother. Sino que tú reaccionas con compasión, le preguntas, ¿tienes hambre o necesitará tomar una siesta? Tratas de descubrir qué es lo que le hace falta. So similarly with everyone else, any negative behavior, it's because they're needing something. And if with compassion, we can either help them get it or empathize that they're missing it, something like that. Entonces, así pasa con todo el mundo. Cualquier actitud negativa es porque necesitan algo. Y con compasión nosotros podemos tratar de ayudarlos a resolverla o a identificar qué es lo que les falta. That's compassion. Y eso es compasión. Gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber que estoy siguiendo correctamente las instrucciones de Srila Prabhupada? No tengo una asociación, una compañía personal, presencial, con Vaishnavas y Vaishnavis, especialmente en estos tiempos de pandemia, que es todo virtual. How can I know that I'm adequately following Srila Prabhupada's instructions if I don't have personal association, I mean physical face-to-face association with Vaishnavas or Vaishnavis, especially during pandemic times where everything's online? So the first sentence of the question was, how can I know understand if I'm making advancement? What was it? How can I know I'm adequately following Srila Prabhupada's instructions if I don't have this personal association with Vaishnavas?
you will have an enthusiasm to serve and to chant. Lo sabrás porque tendrás entusiasmo para hacer servicio y para cantar, para hacer, yapa, chanting yapa, right? Sí, Yeah. para cantar. Yeah. When we start to feel less enthusiasm for these things, we're probably not serving in a proper way. Si sentimos un menor entusiasmo por hacer estas cosas, probablemente no estamos sirviendo de la manera adecuada. I'll just leave it at that because that is the answer. When we feel enthusiasm, we'll know we're doing it right. And I guess I can clarify it that sometimes we do things even though we don't have enthusiasm, like we do our duty. But the enthusiasm and the taste should come at some point. Y, por ejemplo, a veces hacemos las cosas sin entusiasmo, simplemente porque es un deber. Pero ese gusto y ese entusiasmo naturalmente debe venir. Ok. Thank you. Bueno, esta es la última pregunta por hoy. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de ofrecerle apoyo a personas que están sufriendo algún tipo de abuso? Okay. What's the best way to offer support to people who are living in an abusive situation? To say, if you ever need anything, I'm here. Es decirles, si alguna vez necesitas algo, aquí estoy. If you just need to talk to me at any time, please feel free. Si necesitas hablar conmigo en algún momento, yo estoy disponible. If you need to keep your important documents at my house in case you need to exit quickly, you're welcome to keep some extra clothes here, maybe your passport. I can help you in that way. O si necesitas guardar tus documentos importantes en otro lugar, o puedes guardar también un juego de ropa en mi casa, tu pasaporte, lo puedes hacer. Be very confidential with whatever they tell you. Guarden mucha confidencialidad con lo que sea que les digan. And perhaps you can even help them to find resources that they may need. Inclusive pueden ayudarles a buscar recursos que necesiten. Just to know that they have a friend is so helpful. Maybe you feel like you're not doing enough, but there's nothing, don't underestimate just that, being there for a person, how much solace that gives another person. El solo hecho de hacerles saber que en ti tienen un amigo es mucho. A veces podemos sentir que no estamos haciendo mucho, pero el hacerles saber a esa persona que están ahí puede cambiar todo. Because we also can't control the situation. We can't just magically snap our fingers and make it all good for them. But we Porque can, nosotros, be a friend and help as we can. Porque nosotros no podemos solo chasquear los dedos y sacar a esas personas de esa situación, ¿no? Sorry, could you repeat just the last fragment you said? I'm just saying we can help to our capacity, but we can't magically fix everything. Sí, solo podemos actuar dentro de nuestra capacidad, no podemos arreglar todo mágicamente. And not to feel bad, Y no sentirse mal. Ok. Thank you. Bueno,
queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento. Querida Uttama Prabhu, una vez más, muchas gracias por compartir tus emocionantes e importantes enseñanzas el día de hoy. ¿Quieres traducir esa parte, Alina? Yes, we want to thank you deeply for sharing these amazing teachings today. Muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañan hoy. Yes, please. Thank you for encouraging me to stretch my limits, giving me the hard topics. Gracias por ayudarme a expandir mis límites, dándome temas, asignándome los temas difíciles. Thank you. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañaron hoy en este encuentro. Recuerden que hemos dejado algunos enlaces de interés en los chats, tanto de Facebook como de Zoom. También las invitamos a participar en el club de lectura sobre la vida de Uttama Devi, el primer sábado del mes. Y también estén atentas para nuestro próximo encuentro del mes de marzo con Rukmini Prabhu. Bueno, ahora sí pueden abrir sus micrófonos y cámaras para despedirse de nuestra querida invitada. Thank you very much, Uttama Prabhu. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Muchas Harbol gracias. Damayanti, Harbol Vrinda, Gracias. Harbol Nava Gracias, Vrinda. Alina. Gracias por todo. Hare Krishna, reverencias, Vanchakalpa. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Harbol Mathura. Haribol. Haribol. They should have had you giving it. No nos queremos ir. They say we don't want to leave. We want to keep listening.